nos van a acompañar durante estas 2 últimas semanas de nuestro tiempo litúrgico. Nos va a acompañar el Apocalipsis, la apocalíptica. Creo que es un problema que nosotros la hayamos o la estemos entendiendo tan mal. Nosotros utilizamos el sustantivo apocalíptico, apocalipsis, más bien como un adjetivo, ¿verdad? Nos dice que las cosas apocalípticas son desastres a un nivel grandísimo, unos mega desastres, mega destrucción, megas fatalidades. Recuerdo yo en mi juventud películas como Apocalipsis Ahora y todo tenía que ver con muerte y demás. Cuando en general, en realidad, el Apocalipsis es un género literario, bíblico. 2 siglos antes de Jesús, 2 siglos después de Jesús, sobre todo, un género literario que tiene que ver con transmitir un mensaje, pero la verdad es que con cierto código, con ciertas metáforas, con ciertas imágenes. A mí siempre me gusta, pues, poner un ejemplo, que si yo escribiera hoy, por ejemplo, en un documento, una cosa así como, en un campo de flores, una bestia enfrentó furiosa al rey de los animales. Aquella bestia había matado a los toros. Era una lucha que se prolongó por años. Uno lee eso allí, digamos, lo escribimos y no sé, unos 500 años, por no sé, alguien lo lee y dice, ¿qué habrá pasado allí? Y es un lenguaje metafórico. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo yo? En un campo de flores, en el Rosabal Cordero, una bestia enfrentó furiosa, el equipo de Saprissa, enfrentó al rey de la selva, que la liga, y aquella bestia ya había matado a los toros del norte. Era una lucha que se prolongó por años porque la rivalidad pues está allí siempre. Miren cómo teniendo uno la codificación del mensaje lo entiende con toda claridad y no teniéndola pues se confunde uno bastante. Vamos a escuchar durante 2 semanas, les digo yo, el texto del Apocalipsis, hoy con una partecita del prólogo y luego del capítulo 2, donde Juan empieza a hablarles a todas las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y yo quiero señalar algunas cosas. Dice, conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Mi alma, qué bonito, ¿verdad? Esta es aquella visión, ¿verdad? Acuérdense que Apocalipsis es revelación. Y el Señor le está diciendo a las iglesias de Asia, en este caso a la iglesia de Éfeso, pero qué bonito, ¿verdad? Que el Señor le diga a uno, conozco tus obras, yo conozco tu esfuerzo y conozco tu paciencia. Vean cómo hay sacrificio, hay acción, hay perseverancia en estas 3 palabras. Dice, además de decir la carta, sé que no soportas a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eso se resume diciendo que sé que buscas buena doctrina. Esto se sigue cumpliendo hoy porque, pues mi alma, cómo hay doctrinas que se dicen católicas que no lo son. Y no todo lo que tenga cruz, tenga virgen, tiene una buena doctrina católica, ¿verdad? La gente que hace nigromancia, que lee las cartas y demás, hasta tiene las imágenes de la Santísima Trinidad allí, y mandan a rezar el rosario mientras entierra un frasco con la foto y el pelo de no sé quién, ¿verdad? No, hoy por hoy también siguen a gente presentándose como apóstoles sin serlo, por eso esto sigue vigente, aunque haya sido escrito
por allí del año 90, el año 100 después de Cristo, obviamente, Juan o la escuela juánica. Entonces sabe que se ha preocupado por la doctrina. Y luego sigue agregando, eres tenaz, sé que has sufrido por mí. Yo pensaba ayer en la noche cuando estaba leyendo un poquito, sé que has sufrido por mí. Yo, Señor, yo he sufrido por vos. ¿Qué tanto he sufrido por vos? Porque de pronto sufrir por Cristo, ¿verdad? Sufrir por Cristo es que Cristo es el motivo de mi sufrimiento, porque en la iglesia claro que uno sufre, pero a veces sufre por el orgullo, sufre porque levantaron un falso, sufre porque por la vanidad, ¿verdad? Pero por Cristo, así, por puro Cristo, no por nada ligado a Cristo. Entonces yo pensaba, bueno, en este caso sí ha sufrido por mí, le dice. No te has rendido a la fatiga, ¿verdad? Qué bonito reconocer. Y el Señor la verdad que lo dice varias veces, pero reconociendo que hay fatiga en el seguimiento de Él. De hecho, recuerden, el que esté cansado, agobiado, venga a mí. Si no contemplara el cansancio, el Señor no haría una invitación que los cansados vayamos donde Él. Todo esto muy bien, ¿verdad? Pero dice, tengo una cosa en contra tuya. Una cosa en contra tuya. Ese va a ser el esquema a las iglesias. Todas las cosas buenas y luego un reclamo. Excepto a 2 iglesias que no. Pero bueno, ¿cuál es la cosa? Grandísima. Una traducción que no me gusta muchísimo, pero le dice, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Literalmente dice, porque has perdido el amor primero. Eso es. Mi alma. Yo volví a repasar entonces, porque lo que antes he dicho muy bien, muy bonito, ¿verdad? Pero ahora repasemos lo que acabamos de decir. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia, pero sin amor. Pues mi alma. Hacer sin amor, esforzarse sin amor, tener paciencia sin amor. Conozco tu énfasis por cuidar una buena doctrina, pero sin amor. Eres tenaz, has sufrido y no te has rendido a la fatiga, pero sin amor, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, miren cómo el amor es el alma de nuestra acción cristiana y por eso se le reclama. Está bien, muchísimas cosas, está muy bien, pero sin amor y sin amor te vas a lastimar vos. De alguna manera nos dice el Señor. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo que le da? Dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda, ¿verdad? Conforme vas perdiendo el amor, ¿a qué lugar te estás yendo otra vez? Arrepiéntete. Es decir, uno puede regresar al buen amor y vuelve a proceder como antes. Yo pensaba cuando estuve estudiando en Colombia, recuerden que he contado, he estado 2 meses, estuve estudiando allá. Fuimos a un lugar donde había unas fachadas de unas casas lindísimas. Entiendo que vienen siendo como aquí patrimonio. Y en algunos casos, siempre eran así cerradas, como la foto que puse, y en algunos casos había alguna casa y entramos y estaba totalmente destruida, o sea, la fachada pintada, lindísima, y uno entraba y era destruida. Ahora, no sé si así serán, pero como los estudios de grabación de películas, ¿verdad? Que se ven fachadas y por detrás son cosas. Bueno, aquí era parecido, que originalmente sí fueron casas, ¿verdad? Entonces yo pensaba que esto es lo que le está reclamando, la fachada muy bien, todo muy bien, pero el interior, que es el amor, está mal, seco. Y esto es lo que le reclama. Y alguien podrá decir, bueno, pero ahí están las obras, pero ahí está la tenacidad, pero ahí está el sufrimiento, sí, pero sin amor. Pienso que es un muy buen examen para que al terminar este año nosotros podamos revisar no solo estas actitudes, sino también de alguna manera el amor que estamos poniendo en ellas. Pasemos al Evangelio rápidamente y hoy nos topamos con la versión del ciego Bartimeo de Lucas. Marcos es el que menciona el nombre, Lucas, como escucharon, no.
Yo, digamos, retomo el texto y mencionamos algunas cosas. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Señalé esas tres cosas, ¿verdad? Es una persona impedida para ver, sentado al lado del camino, era una persona impedida para caminar, no porque haya sido paralítico, sino porque esta nos dice su condición. Está sentado, se sentó al borde del camino, y todavía nos lo refuerza más cuando dice que estaba pidiendo limosna, renunció a poder hacer algo por sí mismo, sino que los otros hicieran por él. Entonces se vuelve a pedir limosna. Yo pienso que esto es un gran anuncio para nosotros, porque aunque nosotros no vivamos cerca de Jericó, de alguna manera nos podemos ver reflejados en este texto. Recuerden que las enfermedades bíblicas normalmente están asociadas a condiciones espirituales, pero bueno, digamos, estamos hablando de una persona que está ciega, que no ve, y una persona que no se puede sostener. Y en ese ámbito puedan entrar todos los que queramos. Usted era padre, pero yo sí veo. Uy, pero hay tantas cosas que nos ciegan, el odio nos ciega. La lujuria nos ciega. Cuando una persona lujuriosa, cegada por la lujuria, le pasa encima a su vida matrimonial, a su noviazgo en santidad, el rencor ciega, la rabia ciega, ¿verdad? Cuántas ocasiones cegados por estas emociones decimos y hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos y después ya hemos lastimado. También estas sensaciones nos paralizan, por eso también nosotros de alguna manera somos este ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna, y nos haría mucho bien, por lo menos yo le invito a que usted se pueda reconocer igual que yo en este hermano allí también sentado al borde del camino. ¿Qué te está cegando ahora? ¿Qué te está paralizando ahora? Bueno, somos de alguna manera este ciego. Continúa diciendo el texto, al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Me acordé una frase de José María Escrivá de Balaguer que dice, no temo a Jesús que pasa, temo que pase y yo no me dé cuenta. Y yo agradecía en mi reflexión a la gente que me ha dicho, mire Toto, ese es Jesús que está pasando en su vida en este momento, que me explica a Jesús, que me muestra a Jesús. Yo he mencionado aquí pues a Monseñor Vitorino, al Padre Mosqueta, mi director espiritual, pero tanta gente, catequistas, que me muestran a Jesús y me está diciendo, bueno, en este momento lo que está sucediendo es que Jesús está pasando por tu vida. José María Escrivá dice, yo no temo que pase, siempre que pasa, pasa con la cruz, sino que pase y que yo no me dé cuenta, que esté tan ciego que no me dé cuenta, que esté tan distraído que yo no me dé cuenta. Hay en la iglesia hermanos que siempre nos van a ayudar. Habría que preguntarse si yo soy de los que está ayudando a otros a decirle, mire, es Jesús el que está pasando. Porque esa es nuestra función del bautismo también. Y dice, entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No me detengo, estos días hemos recordado esto, qué gran poder para nuestra vida. Este es el timbre de la puerta de la misericordia. Lo reconoce como Salvador, por eso le dice Jesús, Yeshua, que es Salvador. Hijo de David, lo reconoce como su rey en el linaje de David, y le hace la gran petición, la compasión, que pueda sentir lo mismo que él está sintiendo. Yo les decía que bueno es, como los padres del desierto, repetir esto como una ejaculatoria. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso tendrá frutos espirituales, yo se los aseguro, en la medida en que, o sea, no como si uno dijera una abracadabra, sino como una actitud de relación con Dios. Dice, los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Si antes he dicho que en la iglesia hay hermanos que le dicen a uno, mire, va Jesús, también en la iglesia hay hermanos, y hay que reconocerlo, que con gusto, sin gusto, lo que fuese, que también con sus actitudes nos separan de Dios. Ahora,
también tenemos que preguntarnos, ¿soy yo de esos hermanos que le dificultan más bien el encuentro del Señor, con el Señor a otra persona? Ahora es muy interesante, miren, este hombre se topa con esos dos grupos, ¿verdad? Y es muy astuto porque este que le está impidiendo acercarse a Jesús, que lo están callando, más bien le provocaron un grito más fuerte. Es decir, acrecentaron su deseo de Jesús. Yo conozco hermanos que de pronto frente a estas circunstancias dan la media vuelta y se van. Ahí me parece que ha triunfado más el diablo. Entonces, miren cómo frente a esta negativa, frente a esta dificultad, hizo crecer su deseo. No dice que se agarró y dijo, déjenme tal cosa, se puso a pelear allí con los que lo estaban callando, ¿no? Lo que hizo fue, su grito lo hizo más fuerte. Más bien entonces en el fondo parece que hasta estos hermanos les ayudó. Y dice el texto, entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Aquí hay algo muy interesante. Jesús iba de camino. Recuerden que Lucas, después del capítulo 9, presenta a Jesús de camino. Entonces, el texto nos dice que Jesús iba de camino. Nunca nos dice que Jesús se devolvió. Dice que más bien se detuvo y entonces mandó a que acercaran al ciego. ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no se devolvió? Porque del camino de la cruz uno no se devuelve. Ese simbolismo es muy rico. Jesús se detiene para esperarte, pero no te confunde la dirección. La dirección siempre va a ser hacia el camino de la cruz. Por eso no se devolvió, porque dice, bueno, ya, pero si es ciego, ¿verdad? Si es ciego, puchica, y si es Jesús, como no dice dónde está, mejor me acerco, como en otros relatos, ¿verdad? Que Jesús se acercó, tal cosa. Dice, no, lo mandó, es para enseñarle que a que no se le olvide que el camino que le está proponiendo para él también es el camino de la cruz, porque la dirección justamente es hacia Jerusalén, ahí. Y la otra cosa que me parece como un poco tonta, pero es demasiado importante, es la pregunta que le hace, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Alguien dirá, pues parece obvio, no ves que es ciego. Esta pregunta se repite hoy sobre todo porque Jesús quiere que nosotros reconozcamos en las profundidades de nuestro ser las verdaderas necesidades. Y las verdaderas necesidades van a tener o tienen que estar unidas a las enfermedades más graves. Yo, pensando un poquito, digamos, ¿qué quieres que haga por ti? Que se acerque el ciego y le diga, bueno, Señor, yo he escuchado, ahora me estaban contando que vos sos hijo de un carpintero. Y como vos ves que yo estoy aquí también ciego, a mí me gustaría pedirte, ya que sos hijo de un carpintero, que si me podías hacer un bastón de estos para los no videntes bien lindos, ¿verdad? Que yo pueda usarlo así, bien fuerte y no se me quiebre. ¿Qué pasa? Parece una burla lo que estoy diciendo, ¿no? No, esto se repite constantemente. Yo he contado que, bueno, no hago la historia más larga porque no me quiero alargar, pero recuerdo con un señor alcohólico, ¿verdad? A la salida de misa, un señor que iba a veces tomado, yo le insistía que se acercara a Dios y que un día me dijo, al final de la misa, me dijo, usted podría rezar por mí. Y yo me emocioné muchísimo porque tenía, pero pues, no sé cuántos meses de estar intentando. Y yo, claro que sí, quiere que pida por algo en especial. Yo, en mi ingenuidad, yo pensaba que me iba a decir que el Señor me ayude con este alcoholismo. Y me dice, sí, que por favor de aquí a la casa no me agarre el tráfico. Dijo, eso, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Un bastón.
Yo que soy ciego quiero un bastón. Aquel hombre, aquella mujer, perdón, llena de su corazón de rabia, de odio, viene a pedirle al Señor que le dé un trabajo porque ocupa. Le está pidiendo un bastón. Hay una enfermedad más grave. El trabajo le va a dificultar el alimento para su familia, pero el odio la va a llevar hacia el no Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso nos pone de frente a nuestros deseos, pero sobre todo a nuestras necesidades más definitivas. Ojalá que frente a Jesús nosotros no pidamos un bastón frente a nuestra ceguera. Enseguida dice el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Bueno, al final la riqueza del encuentro con Jesús es dos cosas: el seguimiento de Jesús y después es la alabanza a los demás. Qué bonito sería que la gente pudiera al verte, al ver tu relación con Dios, alabar a Dios, ¿verdad? Y glorificar a Dios por las maravillas que Él ha hecho y está haciendo a pesar de nuestra fragilidad. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de volver. Ahí yo puse el verbo recobró la vista. Recobrar significa que yo lo había perdido. Entonces, al parecer, este ciego no era ciego de nacimiento, sino que lo había perdido como la primera lectura, que había perdido el amor. Ahí se enlazan entonces. Uno puede perder el amor y hacer muchas cosas sin amor, celebrar esta misa sin amor, estar en la casa sin amor, vivir sin amor. Pero es como la fachada de la casa ahí en Colombia, que tiene una fachada muy linda, pero un interior totalmente destruido, y eso definitivamente no lo quiere Dios. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.